Nadia Caglieris, Ariel Valderrama, dos personas muy conocidas o no. Primera pregunta, del 1 al 10, ¿qué popularidad piensan que tiene en la ciudad? Uy, del 1 al 10, no sé, yo calculo que me animaría a decir un 6, porque uno considera que participa en muchos espacios y bueno, al ser de acá, al haber crecido acá, desarrollado toda mi vida acá, uno cree que lo conoce la mayoría de la ciudad, pero la realidad es que uno no interacciona con toda la población. Sunchales está muy grande y así que no, uno no puede decir que me conoce todo el mundo o un 9 o un 10. Yo diría un 6 y con eso me Nadia, quedo tranquila. el vínculo laboral tuyo por ahí es desconocido y nos gustaría que nos digas, bueno, sos una profesional y dónde estás trabajando, eso es importante. Yo soy ingeniera industrial, soy la primera promoción de ingenieros industriales de la UTN de Santa Fe. Y bueno, cuando empecé a trabajar en Sunchales lo hice en Capcode, en la constructora de Unidos en aquel momento. Después, por cuestiones laborales, me fui y vine de Sunchales, pero actualmente trabajo en el grupo Sancor Seguras. Bien, Ariel me parece que necesita menos presentación en todo. Yo voy a decir lo mismo que Nadia, pero voy a agregar un puntito más o dos puntitos más por la relación con los medios, ¿no? Uno, como dijo Nadia, también toma sus propias palabras, interacciona en distintas instituciones intermedias desde hace ya mucho tiempo, pero el pertenecer a los medios es un extra que no siempre después se lleva a la práctica. Te tienen, te escuchan, Claro. sí, saben, claro, y después vos eras Valderrama, y bueno. Es lo que da también muchas veces la radio, ¿no? Por la voz te sacan, pero cuando te tienen que ver, a vos te tengo de alguna parte, pero no termino de conocer de dónde, no caigo del todo. Y después sí hay más conocimiento. Bien, vamos a ver dos imágenes y vamos a, bueno, conocer su opinión sobre esto, que creo que es un poco la pregunta del millón de cómo deberíamos empezar. Vamos a ver la primera. Este es un banner, campaña 2023, Ariel Valderrama va primero, Nadia Caglieris va segundo, y curiosamente, vamos a ver la segunda imagen, también es del 2023, pero Nadia Caglieris va primera, está en el medio, digamos. Era una premonición esto, y por supuesto ahora sí les dejo abierto el micrófono para que expliquen por qué este enroque, que no es nuevo en el PDP, pero sí es nuevo que el primero y el segundo creo que se pasen. Sí, yo arranco yo porque en la elección pasada yo sentía que no era mi momento todavía y lo teníamos en vista a Ariel, lo perseguimos para convencerlo para que se sume a nuestro espacio. Varios partidos ahí Sí, lo querían, lo garroñaban. La verdad que él tiene un perfil muy interesante, más allá de lo conocido y de ser periodista y todo, pero es una persona que está muy interiorizada e informada de las cuestiones legislativas. Y nosotros, bueno, logramos acercarlo a nuestro espacio y decidimos que él tenía que encabezar la lista y yo decidí acompañarlo en ese momento. Más allá de que en la foto que mostraste antes yo estoy en el medio, creo que fue un acto más de caballerosidad de ellos dos, de dejarme ahí en el medio, pero la verdad que fue una campaña muy linda, no obtuvimos el resultado que esperábamos, pero era otro contexto, era una elección que también era de intendente, otro contexto, otra realidad, y bueno, igual fue una campaña que la diseñamos y la ejecutamos y que nos dejó muy conformes desde la experiencia que nos dejó, ¿no? Y el aprendizaje que nos dejó. ¿Y por qué el enroque? Y bueno, seguimos trabajando, yo tomé mayor protagonismo, no solo en el partido a nivel local, sino también a nivel provincial, a través de gestiones que hice de la Escuela de Formación de Dirigentes y otras cuestiones. Y bueno, llegado el momento de las reuniones de decisión, entre todos decidimos que era el momento de que yo encabece y hagamos este cambio. Y bueno, y Ariel también apoyó esa decisión, así que esa es la explicación, no hay otra cuestión. Sí, a mí no me costó en absoluto decirle a ella que vaya primero, ¿no? Porque como ella no lo va a decir, pero bueno, todos lo vemos, ¿no? A lo largo de 2 años de aquellas elecciones a estas, el PDP es el único partido que, como tal,
ha seguido avanzando en el día a día de la comunidad, involucrándose en temas puntuales y también llevando su propia agenda, que en este caso es una agenda doble, ¿no? Porque no solamente la cuestión partidaria, sino también a través del Puente Lab, que es otra usina de ideas y de iniciativas también. Y Nadia se cargó todo eso al hombro, entonces me pareció lo más lógico, ¿no? No sé, ni me acuerdo de quién vino, hacia dónde, pero no tardamos ni 2 minutos en decir, a ver, el momento de ella es ahora. Bien, el escenario es distinto, porque ustedes en el 2023 no participaron en una interna. En este caso, y vamos a hacer un poquito de docencia, tratamos de hacerlo lo más breve posible, va a haber 10 listas, son elecciones primarias, son todos en realidad precandidatos. Aquellos que no participan en una interna tienen que sacar un pequeño porcentaje del electorado habilitado, pero ustedes puntualmente van a estar participando en una interna con Unidos con otras 3 listas. Y bueno, ¿cómo se ven ahí? Bueno, ahí hay otro detalle, es la única mujer que encabeza lista. Está bien. Un dato no menor también, ¿no? Sí, es una circunstancia que se dio, ¿no? Pero que bueno, eso va a tener una implicancia también en el orden definitivo de la lista definitiva de la interna. Nos sentimos bien porque fue una decisión que también tomamos muy a conciencia de que era el momento de ir por dentro del frente. Como expliqué en otra entrevista, nuestra primera opción era que a nivel provincial nos dejaran ir a cada partido por su cuenta, pero esa decisión no se tomó en Unidos a nivel provincial, entonces nosotros acatamos lo que se definió, que era que todos vayamos interna. Y nos sentimos cómodos porque hemos venido trabajando dentro de Unidos, porque nuestro partido es protagonista dentro del gobierno provincial, tenemos funcionarios ocupando cargo en áreas técnicas importantes dentro de la provincia, hemos acompañado un montón de gestiones y bueno, creemos que es el paso de madurez que tenemos que dar como partido dentro de este frente que integramos y del que somos fundadores, ¿no? Así que nos sentimos cómodos, protagonistas y bueno, y así lo vivimos. ¿Y Unidos es realmente la coalición donde Puyaro pone el acento en Sunchales? ¿O bueno, tienen esa duda? Hay un gran dilema, ¿no? Yo he sido muy combativa respecto a la designación de la candidata convencional constituyente. Si hay algo que me caracteriza es que no soy obsecuente, entonces de mí van a escuchar realmente opiniones objetivas que a lo mejor no son las políticamente correctas, pero yo creo que han tomado decisiones equivocadas en el departamento castellano. Y bueno, y eso no hay que trasladarlo a la gente porque es una cuestión política partidaria. Eso lo vamos a trabajar nosotros, puertas adentro en el partido y en las reuniones de Departamental Unidos de acá en adelante. Pero acompañamos al gobierno de Maximiliano Puyaro, obviamente, hacemos nuestras críticas y sugerencias cuando lo consideramos, pero bueno, somos parte del gobierno provincial. Bien. Vamos, porque si ustedes logran obtener una banca, que para eso falta muchísimo todavía, porque tienen que sortear la interna y después ganar las elecciones, por lo menos ser uno de los 3 mejores posicionados, ¿no es cierto?, en las elecciones generales. Pero supongamos, hipotéticamente, que ustedes van a la banca. ¿Y qué van a tener que hacer? No hace falta decirlo, controlar al Ejecutivo. Entonces nosotros le vamos a poner algunos fragmentos del intendente Pinotti, para que ustedes opinen. Y hay 2 que son temas usuales, planta permanente y seguridad. Así que vamos a pedirle a Alan que nos ponga el primer video que habla de planta permanente. Un minutito, a ver qué dice. Tenemos una ordenanza que se aprobó a principios de la gestión que tiene que ver con la responsabilidad fiscal, que es el manejo del recurso. Y otra que tiene que ver con el cuidado y la responsabilidad a la hora de pasar a planta. Hoy no hemos pasado a nadie a planta, pero sí a la hora de incorporar personal es necesario que no pase por la mano del intendente, sino por profesionales que le hagan una entrevista y que se lo seleccionen. ¿Cuántas personas había cuando ingresaste y cuántas hay ahora actualmente? Y tenemos una diversidad de personal, son alrededor de 400 personas, imagínense que hay un sector que es de planta, que es la que está permanentemente trabajando. Pero antes cuando ingresaste había menos. Es parecido, no, es parecido la porque cantidad. Porque muchas personas, sobre todo la oposición, siempre dan porque hacen malos consulta. Números, hacen Exacto, malos números. En el gobierno de Pablo Pinotti, en lo que lleva de un año, incorporó más de 100 personas. No incorporamos, sí desafectamos, y sí hay mucho personal que no presta el servicio 100%. Imagínense en un médico
que no puede estar las 24 horas dependiendo del municipio porque hasta económicamente no lo es viable y por eso lo hace a través de un monotributo, nos facturas horas de trabajos específicos u otros servicios que se pueden prestar y nos recursa económicamente más viable y lo hacemos a través de este sistema. Por eso no hemos incorporado, todo lo contrario, con este presupuesto blanqueamos cada una de las áreas para que se puedan ver y se puedan mostrar los números. La idea es no esconder nada, sino mostrar todo. Bueno, agradecemos a Marina Ferrero, agradecemos a Canal 4 porque fue una entrevista que hace muy poquitos días y de ahí vamos a estar nutriéndonos para que ustedes le respondan al intendente Pablo Pinotti. Qué mejor que escuchar textualmente lo que él dice, ¿no? Yo creo que él ha sacado de abajo de la alfombra un montón de realidades. Esto es así, había un montón de personal contratado que no figuraba como tal, sino que eran servicios que se pagaban sin estar figurando como personal contratado. Y él ha expuesto eso, me parece muy sano y razonable. También ha hecho algunas desvinculaciones que me parecieron acertadas. Que hicieron ruido, pero que considero acertadas y tiene la facultad para hacerlas. Así que en ese sentido yo le doy toda la derecha a la gestión que ha hecho Pablo con su equipo, también han trabajado mucho en la descripción de puestos y en todo lo que tiene que ver con la carrera, ¿no? de los empleados municipales. Creo que están trabajando en el sentido de poner en valor al empleado municipal y eso creo que está muy bueno y que estaba muy poco tenido en cuenta. El empleado municipal en Sunchales estaba muy desvalorizado en la opinión pública y creo que él está separando lo bueno de lo malo y actuando en consecuencia y dando oportunidad de crecimiento al empleado municipal. Así que en ese sentido yo le doy la derecha. Sí, obviamente, uno no quiere que el Estado siga creciendo, el Estado municipal innecesariamente. Sí que cada empleado pueda dar lo mejor, que sea eficiente, que tenga claras sus asignaciones, que las cumpla y que los contratados sean solamente los necesarios y sean personas idóneas y eficientes. ¿Lo dijo todo? Lo dijo todo. Me gustaría que vaya también esto de la mano en la práctica con la verdadera transparencia, porque cuando hablas, por ejemplo, de empleados contratados, de planta permanente, sabemos que hay normativa vigente, sabemos que ha comenzado a cumplirse con esta gestión, pero que no se lleva a la práctica de una manera del todo acertada, ¿sí? Quedan muchos grises por allí. ¿Se podría profundizar un poco más? Sí. ¿Es el camino correcto? Sí. Que a esta altura pensaba yo, por lo menos en lo personal, que iba a estar mucho más avanzado, también. Bueno, otra problemática que también genera muchas ripideces, polémica y que, viste, son como ráfagas. Por ejemplo, ahora vivimos una ráfaga que es de la inseguridad. También Pinotti se refiere a eso y lo vamos a escuchar. Seguridad, claro, seguridad invertimos 100 millones de pesos entre fin de año y principio de este año en todo lo que las cámaras de seguridad. siguen las cámaras de seguridad. El tema, el detalle o el tema tiene que ser el monitoreo, el video, la persona que monitorea. Ahí se necesita porque más los robos personal. siguen ocurriendo, Pablo. Siguen ocurriendo, pero estamos trabajando mucho con el esclarecimiento. O sea, es muy complejo en la situación en la que estamos de lo que no ocurran. La verdad que es complejo, nos preocupa mucho. Hay que monitorear más, hay que tener más presencia obviamente en el territorio. Hay 2 camionetas de la GUS que compramos nuevas para que estén en Hay motos también. Hay motos y además va a haber 50 cámaras más que vamos a incorporar con tecnología, porque se hablaba mucho de crecer en el monitoreo, pero no teníamos la tecnología para poder llevarla adelante. Por eso lo hicimos. Y sí también, que lo insisto y lo remarco, las reuniones que tenemos del Consejo Consultivo donde participan muchos vecinos y el vínculo con Fiscalía a la hora de esclarecer un montón de situaciones. Esto nos permitió que la semana pasada un individuo que se metía en casa, que se trasladaba y que estaba en una situación que la verdad que le hacía daño a gran parte de la comunidad, logramos que se lo detenga y que se lo traslade de alcaldía. Esto fue porque... No, este caso no es de menor. En el caso de menores tiene otro tratamiento. Y después también con el tema de drogas, animarnos más. En el caso de no animarse, estoy yo, está el propio responsable de seguridad para hacer las denuncias. Hoy Fiscalía puede intervenir en lugares donde se vende droga y queremos esto ponerlo en mucho valor y avanzar. Bien,
Seguridad. ¿Qué piensan? Porque es un tema que, bueno, reclama la ciudadanía y pueden ustedes estar en una banca y qué pueden aportar o qué pueden también criticar con respecto a la gestión actual, ¿no? Como candidatos a concejales hay que ser muy honestos con el mensaje que uno da a la ciudadanía, porque la realidad es que es una problemática muy compleja que está azotando a todo nuestro país. Nosotros no estamos exentos los sunchalenses y para que haya un cambio radical se necesitan cambios profundos en las leyes y esto está fuera de la órbita del municipio. Eso no quiere decir que acá no se pueda hacer nada, pero hay que ser muy honestos cuando uno habla con la gente y no prometer cosas que están fuera del alcance del concejal. Pero lo que nombra Pablo del Consejo Consultivo de Seguridad, yo hice mención también, y creo que es una herramienta muy valiosa, que hay que volver a ponerla en jerarquía. Mucha gente descree de esa instancia de participación, porque quizás en algún momento fue una instancia de catarsis, donde no se llegaba a ningún resultado. Yo participé en la última edición que se hizo en noviembre del año pasado, y la verdad que tener ahí en la mesa a todos los representantes de las fuerzas de seguridad, los representantes del Poder Judicial, al fiscal adjunto que ahora lo tenemos en Sunchales, y poder preguntar directamente sobre denuncias puntuales, avance, información, etcétera, es una instancia que hay que aprovecharla. Es súper valiosa. Yo insto a los vecinos, hice un video instando a los vecinos a que participen a través de las instituciones, de las vecinales, de los referentes que marca la ordenanza. Bueno, esa ordenanza va mucho más allá de lo que se está haciendo en cuanto a regularidad de la realización de esos consejos, entre la relación que tiene que haber entre el Consejo Ejecutivo y el Consultivo. O sea, el Ejecutivo tiene que reunirse, marcar agenda, llevarlo al Consultivo y hacer acciones en conjuntos. No está funcionando aceitado como debería en cuanto a periodicidad y acciones. Creo que ahí se puede mejorar, pero es una herramienta que hay que ponerla en valor, porque es muy útil tener ahí adelante tuyo, enfrente tuyo a las personas que tienen el poder de decisión. No pasa todos los días. Entonces está bueno aprovecharlo. En esa instancia donde yo participé, en la última, había vecinos haciendo consultas puntuales sobre sus denuncias con nombre y apellido y el fiscal Botero les respondía. En la mayoría de los casos tenía presente el estado de esa causa y si no se lo llevaba. Y bueno, y yo me acuerdo que hice un posteo en ese momento que con mis aportes, que los hice de manera verbal en esa participación, porque hay que ir y participar, no hay que ir y escuchar y después quejarse en casa o en las redes sociales. Hay que ir y hablar, interpelar a las autoridades, con fundamento, ¿no? Yo recuerdo haber pedido que haya un representante de minoridad, porque uno de los planteos de los vecinos eran que había robo de menores, y ellos ahí explicaron que no tenían incumbencia. Entonces yo pedí que haya en esa mesa un representante de ese ámbito. Después pedí también que haya un acompañamiento más profundo hacia las víctimas, que haya mayor información de los medios de denuncia. Me pasó en estos últimos días, incluso con mis familiares que también sufrieron un robo, que no sabían que podían hacer la denuncia directamente en el MPA. Y costó mucha gestión traer al fiscal adjunto acá a Sunchales. Entonces la gente tiene que saber que está acá, que está asignado, que atiende acá en Sunchales de lunes a viernes de 7 a 1 en calle Juan B. Justo, al lado de Cervantes, y que también se puede hacer de manera virtual a través del link del MPA, donde hay un botón que dice denuncia online y hasta lo puedes hacer de forma anónima, puedes aportar videos, fotos. O sea, los canales están, creo que hay que hacer un esfuerzo entre todos para que la persona lo tenga bien al alcance de la mano, y es mucho más eficiente hacer la denuncia en el MPA o en Fiscalía que hacerlo en la policía, porque ellos, en definitiva, después lo elevan al fiscal y necesitan la orden del fiscal para poder actuar. Entonces, creo que poner a disposición esos medios de denuncia, participar en esas instancias cara a cara que tenemos con las autoridades, no son cuestiones menores. Más allá de todo lo que nombra Pablo, el centro de monitoreo, reforzar la GUS, todo eso hay que hacerse, el Consejo lo tiene que acompañar y bueno, y es nuestra intención estar trabajando en ese sentido, ¿no? Hay bastantes coincidencias hasta ahora con la gestión, te veo, más allá de alguna crítica puntual. ¿En qué le controlarían a Pinotti si fueran concejales? ¿Dónde pondrían la lupa hoy, por ejemplo? ¿Qué es lo que no les gusta de Pinotti que dice, ahí yo me gustaría ser concejal para controlarlo? Yo le pediría ahora un poco más de ritmo,
porque ya ha transcurrido el tiempo razonable de decir, bueno, la transición, el primer año de gobierno, y te doy ejemplos puntuales que yo interactué con él desde distintos ámbitos. Por ejemplo, con Amigo Fiel hicimos una reunión con ellos antes que asuman y le presentamos nuestra visión como asociación civil de qué había que modificar en la gestión de fauna urbana para que terminemos con la sobrepoblación animal, con maltrato, mordeduras, accidentes en la vía pública, etcétera. Le presentamos con fundamentos cuáles eran los ajustes que había que hacer y bueno, en el informe que hizo de la sesión, inicio de sesiones, dijo la cantidad de castraciones, yo te digo, 1.300 castraciones al año. Ese dato, ¿te puede parecer mucho o poco? Claro, desconozco. Pero si yo te digo, es menos de la mitad de la cantidad de castraciones que se tendrían que hacer, porque yo tengo ese dato, porque hay toda una forma de calcular cuántas castraciones tenés que hacer en una ciudad de acuerdo a la población para lograr contrarrestar la reproducción natural de los animales no castrados. Entonces, dar un indicador operativo de cantidad no es suficiente. Entonces, eso, por ejemplo, es algo que ya debiéramos avanzar. Yo hablé con el secretario de Desarrollo ese día del inicio de sesiones y le pedí que nos volvamos a reunir, seguramente lo vamos a hacer. Un ejemplo de decirte, de noviembre, antes que asuman ahora, yo hubiese querido un poco más de ritmo en ese sentido. Y bueno, y en algunos otros temas también. Y después hay cuestiones como la actualización del boletín oficial, que para mí no tiene justificación. Está actualizado a septiembre, yo me informo con el boletín oficial. Yo quiero ver en el boletín oficial mes a mes todos los decretos, resoluciones, las ordenanzas, las veo en la web del Consejo. Pero la parte del Ejecutivo lo quiero ver en el boletín oficial y quiero que el vecino lo vea. Además, lo aprenda a leer si no me y lo mire. Ariel, también acompañame con esto, que seguí bastante el consejo. Era un poco la crítica que se le hacía a la gestión anterior, ¿no? Que en las anteriores. En las anteriores. En la anterior era una porque cuestión se hacían cíclica. Cosas que por ahí uno se entera muy tarde y después ya es difícil reclamar. Incluso hubo concursos. Sí, sí. Cosas En las gestiones amañadas, anteriores ¿no? siempre se que manejó. No digo que sea en esta gestión, pero digo lo ideal sería que es cierto, que esté actualizado. Claro, tiempo atrás uno recuerda siempre, periódicamente los concejales pataleando, el Ejecutivo mandando un bibliorato con todos los decretos y resoluciones a título informativo, que es eso lo que se manda, y bueno, después siempre había alguno que faltaba porque había una muñequita que no querían que se conozcan algunos datos puntuales. Pero bueno, acá estamos 5 meses atrasados, hay un vacío de 52 decretos, desde el último que fue publicado, que es la renuncia de César González, a un cargo que entiendo ya no existe más, que hoy ha sido reemplazado con otra persona en otro cargo que tampoco sabemos. Y el decreto más reciente que se hizo público es el de la convocatoria a las elecciones vecinales. Al medio hay más de 50 decretos. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que hay? Después te llegan algunas copias que contrataron, que pagaron, que se robaron cosas, que tuvieron que salir a hacerse responsables. Bueno, pero eso, como vos decís, tendría que saberse no en tiempo real, pero por lo menos en un tiempo o un plazo razonable, porque hoy en día ya no tenés ninguna excusa. No hay una cuestión de tecnología, no hay una cuestión de... Y además te da margen, al concejal, al legislador, le da margen de última. No, pero hay una cuestión generar legal, alguna acción. Jorge, hay una cuestión claro. legal. Legalmente se oficializan los actos de gobierno cuando se informan en el boletín oficial. No, además de la cuestión del acceso a la información pública, que ya de por sí es muy importante, es una cuestión legal. Entonces vos pensás, si vamos a la historia del boletín oficial, se aprobó la ordenanza, estuvo 10 años sin empezar a publicarse. Y los concejales del PDP han insistido un montón con ese tema hasta que se empezó a publicar en el gobierno del actual intendente, del anterior intendente. Y después nosotros siempre lo exigimos, porque realmente entendemos que es muy importante. Los vecinos tienen que estar informados de forma oficial, no en los medios. Muchas veces nos enteramos por ustedes, por los medios, de cosas que tendrían que estar publicadas oficialmente. No es menor. No es menor. Está bien. Vamos a meternos en la legislatura local, pero va a estar hablando Pinotti. En realidad, el intendente habla de los asesores, algo que también genera polémica en el Consejo Municipal. Me pareció bien lo que decía, no es que esté de acuerdo o no, pero me pareció correcto para generar cierto debate. Así que lo vamos a escuchar, a ver qué piensa sobre los asesores. Una cuestión es el asesor gnocchi, que es el asesor que no suma, y la otra cosa es el asesor técnico ¿Y está de preparado acuerdo? que
no nos lleve a cometer un montón de errores. Este municipio es un ejemplo de varios errores que se han cometido por no estar bien asesorados. Bien. Y hoy pagamos las consecuencias que cuestan miles y miles de pesos. Por eso, Asesores técnicos. un buen asesor legal, un buen asesor en lo económico, si yo tengo que tomar una decisión hoy de invertir, de financiar una vivienda, de financiar un pavimento, de comprar un camión, tengo que ver cuál es la mejor opción. Y yo no tengo el expertise o el conocimiento Bien. acabado, por eso, aparte del propio equipo, vos necesitas hacer algunas consultas. Bien. Lo legal lo mismo. Podemos meter la pata de demandar una ordenanza, de tomar una decisión administrativa errónea que cuesta un montón de millones de pesos. Ejemplos sobran. Obras que nos hicieron, dinero que no se juntaron y un montón, digo. Eso por eso hay que separar la paja Bien. del trigo. Creo que Sí. es muy importante verlo desde el punto de vista lo más serio posible y no banalizarlo. Y no analizarlo. ¿Qué piensa Nadia o Ariel si llegan a la banca del Consejo Municipal? ¿Van a tener asesores? ¿Creen que sí realmente es útil? Yo coincido que en muchos temas técnicos el concejal tiene que buscar respaldo y yo puedo decir que voy a tener 20.000 asesores, que van a ser todos los vecinos de Sunchales. No, yo considero que no... Si yo empecé a hacer números, dije, No hay chao. que tener... Yo no considero que un concejal tenga que tener pago un asesor. Yo Contratado no lo haría, puntualmente. salvo que lo pague de su bolsillo. ¿Cómo me imagino yo haciendo la gestión si a mí me toca ser concejal? Pagando de mi bolsillo, de mi sueldo de concejal, asistencias técnicas cuando las necesite, que seguro las necesitas. A ver, seamos sinceros. Obvio, claro. Ningún concejal tiene formación en todos los temas. Yo soy Clarísimo. ingeniera industrial, tengo una diplomatura en gestión pública, pero voy a hacer agua en un montón de temas. Voy a buscar asesoramiento técnico y lo voy a pagar de mi bolsillo. Entonces, ¿es necesario tener asesores? Y por el bien de la comunidad, sí, seguro. Ahora, tener un asesor pago, tipo secretaria, para que vaya a sentarse ahí a las reuniones del Consejo en comisión y no abra la boca y tome nota, yo no lo veo así. ¿Lo hacen hoy? Para darle un trabajito a alguien más del espacio político, no lo comparto. ¿Lo ven? ¿Lo hacen? Y no estamos en las reuniones de comisión. Pero ¿Vos hay escuchaste fotos. alguna vez expresarse a asesores con fundamentos, complementando el concejal? La verdad que yo no. O concejales que digan, gracias al El asesoramiento. aporte de mi asesora, yo lo que veo es que son más bien secretarias. Y bueno, no, yo lo veo así como te lo mencionaba. Pago, buscar asesoramiento técnico especializado, pago del bolsillo del concejal. Se me ocurrió algo más con respecto a si llegás a una banca. ¿Qué va a pasar con tu función privada, tu trabajo? Yo ya puse en conocimiento a mis empleadores de este proceso en el que estoy viviendo y no, seguramente voy a requerir un poco de flexibilidad en mi trabajo, pero a ver, históricamente el Consejo tiene que acomodar su horario de sesión y de trabajo en comisión acorde a la disponibilidad de los concejales, ¿sí? Porque la mayoría de los concejales desempeñan su función en el ámbito privado. Y de paso, le abrimos un poco la puerta al Consejo a la ciudadanía. O sea, ¿qué vecino puede participar de una sesión ordinaria un jueves a las 9 de la mañana? Todos estamos en horario laboral, seas empleado, seas comerciante, salvo que seas, no sé, independiente y puedas escaparte un ratito, pero no podés participar de la sesión, de hecho no va nadie a las sesiones del Consejo. El trabajo en comisión también está habilitado para que la gente participe, salvo temas muy reservados, pero si no, debiera estar la gente escuchando y participando del trabajo en comisión. sí. Entonces, mi idea es abrir el Consejo a la participación ciudadana y también sacarlo un poco del ámbito solamente del municipio, que dicho sea de paso, no es accesible para una persona que tiene movilidad restringida, etcétera. Entonces, Otro desafío de si larga me data, preguntás, digamos. más allá de mi situación laboral profesional, el Consejo debiera realizar su labor legislativa en un horario accesible a la mayor parte de la comunidad. A lo mejor rotativo, en distintos horarios, en distintos lugares, fines de semana, ¿por qué no? En los barrios. Pero bueno, volviendo al tema laboral, yo voy a seguir con mi labor profesional porque tengo una carrera que desarrollar, porque no es mi intención hacer carrera política, no es mi sustento principal, así que lo voy a acomodar seguramente
con un poco de flexibilidad de mi empleador y con mucha voluntad de trabajo en horas extras. Nos metemos en la interna, lista sumemos, pero claro, hay otras 3 listas que van a estar compitiendo. Para aquellos que no lo recuerdan, en este caso va a ser un sistema donde se va a conformar después una lista única a través de un ordenamiento del sistema DOM. O sea, obviamente que el que gana va a liderar y me parece que todos están jugando a eso, ¿no es cierto? Porque es el que más posibilidades puede tener. Ahora bien, vamos a escuchar en este caso a uno de los precandidatos de otra lista. La lista no recuerdo el nombre, quizás ustedes sí, porque la tienen más así, pero es la de Ateneo Sunchales Gen. Es Juani Torres, el que lidera... ¿Activa? ¿Activa? Está bien, lidera esa nómina y habla sobre el consejo que ellos quisieran tener. Vamos a escucharlo y a ver qué opinan ustedes. Bien, hoy lo vemos al consejo, ¿cómo decírtelo? Con muchas miradas distintas, ¿sí? Hoy tenemos a 2 oficialistas, tenemos al Colo que está defendiendo nuestros intereses bastante bien, y también tenemos a Santiago Doller, que se fue un poco ahora con el espacio de Marilina, como también a Justi, que junto con el Colo y Doller son los 3 que cambian ahora. ¿Sí? Tenemos miradas muy distintas, también con difícil capacidad de ponerse de acuerdo en varias cuestiones. Nosotros un poco lo que buscamos en estos 4 años nuevos es tratar de generar una construcción, ¿sí? Poder o tratar de intentar amalgamar un poco las cuestiones que se charlan en el Consejo. Esa es la opinión de Juani Torres, pero se me escapó una partecita, en realidad que los trataba de viejos ustedes, porque él opinaba que en realidad son la juventud que tiene que entrar a la legislatura. Se los comento por las dudas. Si y está bien, algo. Es mucho más chico. O sea, mucho... su madre es más chica que yo, pero bueno, yo me considero joven todavía. Bueno, el Consejo de Sunchales tiene un buen promedio de edad. No es un consejo añejo, me parece. Bien. ¿Y qué piensan esto de amalgamar? O en realidad el Consejo es diversidad? No me parece muy claro su mensaje, al menos no terminé de interpretar lo que quiso transmitir. Me parece que es correcto que haya distintas miradas, eso enriquece el Consejo. Creo que él apuntaba un poco a que hay muchas miradas distintas, pero no logran trabajar en equipo. Si va por ese lado, comparto, y esto viene de larga data, y yo apunto a que realmente hay que trabajar de otra manera. Yo me imagino trabajando de otra manera, nada de que cada uno se descuelga trayendo un proyecto que el resto no saben que está trabajando. Yo me imagino hacer una planificación anual de los trabajos que se van a hacer en el Consejo, acorde a las necesidades del Ejecutivo, agarrar un pizarrón y dividir en columnas y decir, bueno, vamos a trabajar estos temas en conjunto con el Ejecutivo, las necesidades que hay que aprobar, que hay que modificar, y después anotarnos concejales en distintos temas, trabajarlos en conjuntos y aprobarlos. Yo me lo imagino así, ¿no? A último momento traigo esta ordenanza, entonces tengo el mérito de que yo la presenté, y como si eso fuera suficiente, ¿no? Porque en realidad es lo que pasa. Parece que el mérito es, yo presenté primero este tema, después se aprueba la ordenanza y nunca se ejecuta, Jorge. Y sobre eso... Sobre eso viene un poco esta sugerencia que yo hice al Consejo, de que en el informe de labor legislativa que hacen todos los años, que está muy bueno y que invito a los vecinos a que lo consulten, está en la página web del Consejo, ahí dice cuántas sesiones, cuántos proyectos de cada tipo se presentaron, se aprobaron, etcétera, reconocimientos, está toda la información. Pero falta la columna de cuántos se ejecutaron. O sea, minutas, cuántas se respondieron, ordenanzas, cuántas se ejecutaron, en qué tiempo. Porque ahí se cierra el círculo. Recién. Claro. Y ahí recién podés decir solucionado el problema que le dio origen a la ordenanza, no antes, no cuando presenté el proyecto, no cuando se aprobó la ordenanza. Entonces, hasta que no trabajemos punta a punta el circuito y llegamos a solucionar un problema de la gente, que supuestamente es el que le dio origen al trabajo, no estamos siendo eficientes. Yo me imagino una dinámica de trabajo así, hay que ver si logro entusiasmar al resto también, ¿no? Quiero agradecer a la familia Estrubia, a Sunchales Día por Día, porque fue el que también pude robarle un cachitito de ese material de una nota interesante. Para finalizar, por lo menos esta primera entrevista que hacemos, porque va a haber seguramente una más
más en cuenta regresiva ya, más caliente, no más hot. Bueno, ¿cómo se ven conformando una lista con los otros candidatos de Unidos, no? ¿Querés hablar? Vos No encabezás. lo dejo Justo hablar esta nunca, no lo dejo- te corresponde más que nunca. no lo dejo hablar nunca. Más que las otras te corresponde esta. Porque, ver. bueno, por lo que decíamos antes, ¿no? Por una cuestión de conformación de nómina, si gana Nadia, si sacamos obviamente una buena diferencia, sí, no hay problema, pero si no, Valderrama va para abajo. Así que, todo el protagonismo. A ver, la gente va a decidir en qué orden vamos a quedar nosotros en esa lista definitiva de Unidos. Pero quiero hacer una observación que me parece que no es menor. Al ser yo la única mujer que encabezo lista, en caso que yo sea primera, el segundo va a ser un hombre, pero el tercero va a tener que ser una mujer. O sea que va a ser la segunda de una de las listas que encabezan hombres, y la quinta también, etc. Así que mire, a la ciudadanía le digo, cuando vaya a votar, también mire a las mujeres que son segundas de las listas, ¿no? Porque no van a ser todos los que encabezan los que van a quedar en orden en la lista definitiva. Vamos a ser 3 mujeres y 3 hombres. Por si alguien no lo sabe, a mí me gusta explicar las cosas. Hay ley de paridad de género que dice que la lista tiene que ser intercalado, 1 y 1. Si primero una mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, si es hombre, mujer, hombre, mujer. Entonces, yo al ser la única mujer que encabezo, las segundas de otras listas van a estar en la lista definitiva. Pero bueno, ojalá los vecinos nos acompañen, nos den la posibilidad de ocupar un lugar preponderante en la lista definitiva, y eso nos permita en la elección del 29 de junio tener chance de ocupar una banca en el Consejo. Tengo muchas ganas.